Bueno, buenos días a todos los estudiantes. Igualmente quiero saludar especialmente a los que van a estar viendo este video en los diferentes youtubers que están conectados a este canal. Quiero saludarles, quiero decirles bienvenidos. Los que por primera vez igualmente ven este canal, quiero decirles que es un canal de bendición, un canal que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, un canal que le va a ministrar revelación de la palabra de Dios. Entonces vamos a disponer nuestros corazones, vamos a orar. La oración que nosotros hacemos es una oración que está basada en la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Igualmente es importante entender que sí debemos orar para que todas estas fortalezas en nosotros sean tumbadas. Y eso es lo que hacemos nosotros cada sábado en cada clase. Entonces vamos a iniciar. Padre, Señor amado, te damos gracias por el cambio radical, Señor, de nuestra manera de pensar. Señor, gracias porque ya no pensaremos como el mundo piensa, como la mente caída de nosotros pensaba antes, sino que ahora estamos siendo cambiados y transformados para pensar de acuerdo con la mente de Cristo, de acuerdo, Señor amado, con el reino, de acuerdo con todas las cosas que en la naturaleza divina de Dios. Por ser participantes de la naturaleza divina, Señor, podemos llegar a pensar. Gracias, Señor. Gracias por esa evolución, Señor amado, que ha habido en nuestra manera de pensar diariamente, Señor. No solamente cambiamos, Señor amado, una vez, Señor amado, para entender que ahora somos en Cristo uno, y una vez, Señor amado, para entender que ya no somos, Señor amado, de la mente del diablo. Pero igualmente, Señor, necesitamos entender que hay un proceso de cambio, hay un proceso de transformación, Señor, que se sucede para que la mente de Cristo sea completa en nuestra mente natural. Pero hoy te damos las gracias, Señor. Hoy tomamos igualmente, Señor, declaramos y renunciamos a conformarnos o adaptarnos a la cultura del mundo. Señor, entendemos que el mundo es engañoso, entendemos que el mundo está bajo el príncipe de este mundo. Entendemos, Señor amado, que el mundo se encuentra, Señor amado, bajo la influencia de la mente caída, Señor amado, esto es la mente del diablo, una mente de tinieblas, una mente, Señor, donde reina la muerte, una mente, Señor amado, donde el corazón todavía continúa siendo un corazón engañoso y perverso. Pero hoy te damos las gracias porque nosotros renunciamos, Señor amado, a este sistema del mundo. Hoy podemos creer y tener establecidos en nuestros corazones, Señor, que al tú habernos trasladado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de tu Hijo amado Jesucristo, tenemos un nuevo corazón, que el corazón de piedra, ese corazón que estaba gobernado por las leyes de la potestad de las tinieblas, ya no se encuentra dentro de nosotros, que ahora tenemos un nuevo corazón, donde la simiente incorruptible fue concebida, donde la simiente incorruptible, Señor, fue dada. De ahí que el haber recibido a tu Hijo nos da la potestad, nos da la autoridad, nos da el poder, nos da, Señor amado, el dominio, Señor amado, para entender que ahora somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Por eso, papito lindo, hoy continuamos orando para destruir esas fortalezas, todo obstáculo en nuestra mente que impida la transfiguración, ahora tiene que ser destruido. Hoy declaro, Señor amado, firmemente, Señor, de acuerdo con esta clase que vamos a estar dando, Señor amado, que ya las leyes de la potestad de las tinieblas no tiene autoridad, no tiene poder por la obra de la cruz, por lo que ya tú ejecutaste, Señor amado, de la semilla corrupta, ya tú ejecutaste y pusiste, Señor amado, desarraigaste, Señor amado, toda raíz, Señor, que venía a causa de la simiente corrupta, Señor amado. Hoy te doy gracias porque podemos vernos, Señor amado, ya no en esa potestad de las tinieblas gobernando sobre nosotros, sino que ahora estamos en ese reino divino de Dios, donde ahora sabemos que hay un nuevo corazón y donde reina, Señor amado, la vida. Y esa vida nos ha hecho libres de todo el resto de leyes espirituales de las tinieblas en las que nos encontrábamos. Hoy podemos decirte gracias, Señor. Hoy podemos decirte porque viene una revelación profunda al corazón
corazón de nosotros, Señor amado, para entender que ya no pertenecemos al lugar en donde nos encontrábamos, sino que ahora pertenecemos a un nuevo reino con nuevas leyes, una nueva cultura, Señor amado, un nuevo sistema, Señor, en el nombre de Jesús. Igualmente determinamos usar las armas poderosas espirituales. Tu palabra nos declara, Señor amado, que tenemos armas poderosas. Poderosas, Señor amado, en la dimensión del Espíritu, que ya no somos, Señor amado, almas vivientes, sino que somos espíritus vivificantes, y ahora vivimos en el Espíritu, y en ese Espíritu, Señor amado, como tú eres Espíritu y tú eres el que habitas dentro de nosotros, tenemos armas poderosas, Señor amado. Padre, tenemos, Señor amado, el arma de la verdad, el arma, Señor amado, de la justicia, del poder, de la autoridad, Señor amado, de todo lo que viene, Señor amado, de las leyes del nuevo reino dentro de nosotros. Cada ley, Señor amado, que ahora gobierna nuestro ser tripartita, Señor amado, Padre, es una ley que es un arma espiritual, la cual usamos contra las artimañas del enemigo, en el nombre de Jesús, Señor amado. Derribamos igualmente, tomamos la autoridad y derribamos, Señor amado, razonamientos torcidos, fantasías engañosas, argumentos, Señor amado, falsas argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la verdad de lo que somos en el Espíritu, Señor amado. Capturamos estos pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo, Señor. Hoy oramos de acuerdo con Efesios 1:17. Tome allí su oración, ¿no la trajeron? Bueno, por favor, no se les olvide que deben de traerla la próxima vez, sí, les agradezco. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, diga allí, nos continúe dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, en el conocimiento de la deidad, en el conocimiento de la plenitud de la deidad que ya es en Cristo Jesús, pero que ahora en esa deidad que es en Cristo Jesús, Señor amado, ahora estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Tu palabra declara, Señor, que corpóreamente la plenitud de la deidad estaba en tu Hijo. Y luego, Señor, dice que estamos ahora completos en Él. Esto significa, Señor, que esa misma deidad en la cual, Señor, tú estás, en la plenitud de esa deidad en la que tú estás, igualmente hoy se encuentra en nosotros, porque el que ahora vive dentro de nosotros es Cristo, en quien habita plenamente la deidad de Dios. Y en esta verdad, Señor amado, hoy pido, Señor amado, que sea revelado al corazón de ellos que estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada. Tenemos absolutamente todo lo que se requiere, Señor amado, para la victoria, todo lo que se requiere para vivir en el triunfo, todo lo que se requiere para vivir en la verdad, todo lo que se requiere para vivir, Señor amado, en la luz del reino, todo lo que se requiere, Señor amado, para manifestar tu gloria, todo, absolutamente todo, Señor. Por eso continuamos pidiéndote, Señor, y clamándote a ti, al único Dios verdadero, Señor amado, que continúe, Señor, iluminando, Señor amado, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, Señor, cuál es esa grandeza de tu gloria a la que tú nos has llamado, cuáles son esas riquezas tan hermosas que tenemos como herencia, Señor, porque sí hay una herencia en Cristo Jesús. Y si la herencia en Cristo Jesús fue plena, Señor amado, y la recibió toda por parte de Dios el Padre, ¿cuánto más ahora nosotros en Él no estaremos recibiendo todo, absolutamente todo de lo que viene de herencia? Esa herencia de tu gloria, Padre. Padre, oramos igualmente, Señor amado, para que esa extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, con nosotros que hemos creído según la acción de tu fuerza poderosa dentro de nosotros, Señor, pueda obrar constantemente en nuestras vidas. Oramos para que la fuerza que operó en Cristo, vamos, la fuerza que operó en Cristo, mires allí, en el poder de la resurrección hubo una fuerza que levantó a Jesucristo de los muertos. La muerte no lo pudo retener. Ahora, Señor amado, nos podemos ver en esa fuerza, nos podemos ver en ese poder. Nos podemos ver, Señor amado, en esa resurrección, Señor amado. Hoy podemos declare allí donde estás, en el nombre de Jesús, que ya la muerte fue derrotada y que ahora la muerte ya no
gobierna sobre nuestras vidas, porque la muerte no pudo retener a Jesús y nosotros en Jesús hemos resucitado. Mírese resucitado, mírese allí levantado en los lugares celestiales. A medida que uno va orando el versículo, uno se va a dar cuenta de lo que realmente tenemos, somos, igualmente nuestra posición y luego lo que también poseemos en Él. Entonces lo que poseemos en Él ahora nos lleva a la posición del reino en los lugares celestiales. Hoy te doy gracias, gracias Señor amado. Gracias porque estamos arriba, Señor amado, y podemos usar igualmente tu nombre, Señor, en este siglo. Y tú fuiste quien sometiste todas las cosas debajo de tus pies. Hoy como iglesia de Jesucristo, Señor, cada uno de ellos, Señor amado, se les he revelado, Señor amado, que todo lo que venía de las tinieblas ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, pero que también, Señor, cada una de estas cosas, estas leyes que pertenecieron, Señor, al reino de las tinieblas que estaban en nosotros, están hoy debajo de nuestros pies. Yo quiero que la vea allí las tinieblas debajo de sus pies, vea allí la mentira debajo de sus pies, mire allí las jerarquías satánicas debajo de sus pies, mire allí también toda mentira, todo engaño, toda obra del diablo, todo lo que le ha estado oprimiendo, todo lo que le ha estado acosando, todo lo que le ha estado engañándolo, allí lo tiene usted debajo de sus pies. Está debajo de sus pies, no va a estar, no, ya él... Jesús ya lo hizo en la cruz, ya Él bajó y ya también Él ascendió. Entonces no hay nada que haya quedado de parte de las tinieblas que Jesucristo no hubiera destruido, que Jesucristo no hubiera cumplido en el propósito divino del Padre cuando fue a la cruz del Calvario. Absolutamente todo fue llevado. Gracias, Señor, gracias. Oramos igualmente para que los recursos inagotables fortalezcan con todo poder nuestro ser interior. Vamos allí a vernos una en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es todo el poder de Dios dentro de nosotros. Por favor, véanse así. Pero igualmente ese poder toma lugar en nuestro espíritu primero que todo. En nuestro espíritu, ahora, Señor, dales la revelación profunda de que todo ese poder del Espíritu Santo se encuentra y es uno con el espíritu de ellos. Señor, pero no solamente es uno, Señor amado, sino que permanece, es inamovible. Lo que ya se nos fue dado, Señor amado, por el Espíritu Santo de Dios, Señor amado, es inamovible, no cambia, no fluctúa, Señor. Lo que hay de la naturaleza divina de Dios en nosotros no puede fluctuar, no puede cambiar, Señor amado, no puede, Señor amado, dividirse, es inmutable. Señor, es completo, algo que es completo, algo que es totalmente correcto, algo que es totalmente lo de Él dentro de nosotros. Gracias, Señor. Y ahora reciban ahora lo que el Espíritu Santo está dándoles. ¿Y qué les está dando ahora mismo? Él les está transmitiendo todo el poder a su espíritu, pero entonces ahora deje que su alma reciba, todo cansancio se tiene que ir de su cuerpo. Todo lo que le esté acosando, todo lo que le esté de pronto molestando en los síntomas de cuerpo, de una gripe, de cualquier cosa, hoy véase allí cómo fluye ese poder, cómo fluyen esos ríos de agua viva dentro de usted y tome autoridad ahora, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, todo lo que hay en el lugar santísimo, Señor amado, toma lugar en nuestra alma, porque ya la cortina, Señor amado, fue rasgada. La naturaleza del pecado ya fue destruida, Señor. No hay nada que nos divida. No hay nada, Señor amado, que se oponga. No hay nada, Señor, de la naturaleza de pecado. No hay nada, Señor, que haya quedado de esa naturaleza de pecado. Entonces queremos ver ese fluir poderoso. Mírelo allí. El fluir poderoso, poderoso. Reciba allí en su alma. El Espíritu lo está tomando todo porque el Espíritu es uno con Él. El Espíritu está entendiendo que es uno con Él. El Espíritu está comenzando ahora tu alma comienza a recibir y tu cuerpo humano. Tu cuerpo humano ahora. Estos que vinieron desanimados, que vinieron cansados, que vinieron agobiados, que tengo esto, que tengo lo otro, que tiene esto, que tengo que hacer lo otro. Hoy descansen. Es el reposo. El alma entra
en el reposo de lo que hay ya en el Espíritu. Y lo que hay en el Espíritu es inmovible. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor, por esos ríos de agua viva de nuestro interior, Señor amado. Gracias, revélate, Señor, profundamente, que sí, Cristo sí habita dentro de nuestro corazón por medio de la fe. Echamos raíces profundas, Señor amado. Y luego, Señor amado, cimentados en el amor de Dios, permaneciendo en Él, oramos para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es su amor que supera nuestro conocimiento. Oramos, ore allí para experimentar el amor de Cristo. Respire hondo. Hay un amor divino dentro de nosotros que fue derramado al corazón. Beba de su amor, siéntase amado. Siéntase como preferido de Él, sí, preferido. Cada uno de ustedes es como el preferido de Él. Aunque Él no tiene preferidos en el aspecto de que no hay uno diferente al otro, pero sí les puedo decir que sí nos podemos sentir particularmente únicos, individualmente únicos en Él, y luego lo vemos en el cuerpo. Amén, gloria a Dios, Señor amado. Gracias, Señor. Igualmente oramos para que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espirituales, para andar agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Padre en todo, quien nos hizo aptos para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que nuestro Padre sí ya nos liberó de la potestad de las tinieblas, gloria a Dios, de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, todo el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Gracias, aleluya. Bueno, buenos días a todos. Me alegro ver a Fernanda. Te veo bien, te veo flaca. Uy, flaca, te voy a llamar flaca. Bueno, me alegro de verdad verlos. Hoy tenemos una clase muy hermosa, como todas las que el Señor nos da, para poderlo conocer mucho más a Él, para poder conocer más de lo que ya está dentro de nosotros, en nuestros corazones, y eso es lo más importante. ¿Cuántos quieren conocerle más? ¿Cuántos quieren conocer más el poder de su fuerza dentro de ustedes? Conocer esa naturaleza divina de Él dentro de nosotros, no nos dejarnos engañar. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día. Ahí, como lo ven ustedes en la pantalla tenemos el tema de las leyes espirituales del reino, de un reino. Bueno, del reino de Dios. Aquí, bueno, me equivoqué, pero tengo que arreglarlo. Bien, entonces quiero decirles esto. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el reino. El reino de Dios está dentro de nosotros. Estuvimos hablando de que ya pertenecemos al reino de Dios, que es luz y vida, y todas estas cosas hermosas que el reino provee para nosotros ahora en esa dimensión del Espíritu, en nuestro nuevo corazón. ¿Ok? Pero igualmente, véase la arruga ahí. Igualmente también tenemos que entender que en todo reino hay leyes. En la dimensión espiritual de las potestades de las tinieblas o el reino de las tinieblas, habían leyes, y esas leyes gobernaban de una manera natural en nosotros. De ahí que la ley principal del reino de las tinieblas era la ley del pecado y de la muerte. Consecuencia como tal, teníamos todo lo que eran las maldiciones de las enfermedades, de la escasez, de la pobreza, de las mentiras, del engaño y todas estas cosas que gobernaban. La desobediencia, por ejemplo, es una de esas leyes que el pecado causó y gobernó nuestra manera de pensar en nuestro corazón. Todas estas cosas son bien tremendas. Pero igualmente tenemos que entender que en el nuevo reino al cual fuimos trasladados, ¿cuántos fueron trasladados al reino de Dios? Entonces fuimos trasladados de este lugar donde estaba la potestad de las tinieblas, donde había un gobierno, un gobierno donde gobernaba la muerte, donde reinaba la muerte,
y tenía leyes a causa de la naturaleza del pecado. Pero igualmente nosotros, al estar ahora en Cristo Jesús, tenemos unas nuevas, diga nuevas, leyes en el reino de Dios. Y una de la ley principal de la cual vienen todo el resto de leyes fue la ley de vida. Porque fue la vida de Él la que nos hizo libre ¿de qué? Del gobierno de la muerte. Vean, esto es bien lindo. Cuando entendemos que ya la muerte no reina, ¿por qué reinaba la muerte? Pues por el pecado. ¿Pero quién se llevó el pecado en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿qué es lo que reina en nosotros? La vida. En esa vida hemos sido libres absolutamente de todo lo que causó el pecado, por la cual reinaba la muerte a través de nuestras vidas. ¿Me siguieron? Entonces, aquí ya estamos completos en Cristo. Aquí estábamos completos con la mente del diablo. Por eso fácilmente nos engañábamos en nuestro corazón, fácilmente éramos desobedientes, fácilmente éramos rebeldes, fácilmente pecábamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa era la naturaleza. Y debido a ese reino que estaba en nosotros, pues, de una manera natural e innata en nosotros, por ser de la naturaleza de pecado, nosotros actuábamos. Pero tenemos que entender la otra. ¿Amén? Y es importante. Y en esto es lo que voy a estar compartiendo hoy en esta enseñanza. Entonces, títulos: leyes espirituales de las tinieblas versus leyes espirituales del reino de Dios. Entonces necesitamos entender que ya todo lo que causó el pecado y en donde reinó la muerte ya fue destruido. Por lo tanto, hago una pregunta: si ya usted fue trasladada a este reino, ¿será que hay algo de este reino que tenga autoridad sobre este? No. Entonces esto hay que masticarlo, esto hay que asimilarlo y hay que decirle: Señor, yo quiero ser hacedor ahora de este reino, porque es la ley de vida la que me hizo libre de este reino. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. ¿Será que el Señor se quedó en la tumba? No. Dice la palabra de Dios que Él resucitó, ¿verdad? Y que la muerte no lo pudo detener. Entonces ya nosotros no estamos aquí en la muerte. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Pero ahora estamos en la vida, estamos en el nuevo reino. Por lo tanto, todo lo que viene del reino, de la vida, está dentro de nosotros. Y tiene que hacer igualmente, así como fue tan feo y horrible, es bien hermoso y debemos estar manifestando toda la hermosura de Él. Santidad, verdad, obediencia, justicia, amor, todo lo que viene de sus virtudes. Amén. Entonces ahí puse este reino de Dios, que hay un reino de Dios de gozo, de paz, de justicia. Y luego vimos también la potestad de las tinieblas. Allí era donde estaba nuestra alma. Diga, allí estaba mi alma. ¿Por qué estaba allí mi alma? Porque era el estado de muerte en el que me encontraba. Este es el lugar de abajo. Este es el lugar de abajo. Y ese lugar de abajo, por encontrarse el alma en ese estado de muerte, era donde también se encontraba. Una vez se dice: ay, pero es que es muy exagerada la cosa. No, es así. Esa es la verdad de a dónde nos sacó el Señor. Y eso lo tenemos que entender. Y entre más tú entiendes eso, de verdad uno puede llegar a amar más a Cristo y todo lo que hizo por nosotros. Bien, entonces, introducción. Vamos a la introducción y quiero mostrar primero lo que fuimos en Cristo, ¿ok? Primero lo que fuimos en la creación, en el primer Adán. Fue perfecto, el reino de Dios estaba totalmente en él se movía de acuerdo con las leyes de vida de Dios en él. Y la ley de vida, la vida de Dios, porque el aliento de vida fue dado al hombre, en ese aliento de vida y en esa comunión y fuente de vida de Dios, pues él tenía absolutamente todo: sabiduría, verdad, justicia, y él vivía y manifestaba ese reino. ¿Me siguieron acá? Y esto fue en el principio, antes de la caída. Pero luego entonces vemos que igualmente en la caída se sucedió algo. ¿Qué fue lo que se sucedió? Pues el hombre entra en un estado ¿de qué? De muerte. Ya la fuente de vida en el espíritu fue quitada
fue destituido de la gloria de Dios y fue puesta, ¿qué? La muerte. Él entra en el estado de muerte. Así como se desenchufla el espíritu de la vida de Dios, el alma entra en el estado de muerte, porque el alma es el núcleo de donde procedía la fuente de vida de Dios, al espíritu. Y el espíritu, como eran uno con el alma, son diferentes, pero intrínsecamente estaban unidos. Todo lo que producía esa fuente de vida pues fue quitada y el alma llega a estar en un estado de ¿qué? De muerte. Entonces aquí lo vemos, ¿okay? Estábamos encadenados a la muerte por la naturaleza de pecado. Todas las leyes de ese reino o potestad de las tinieblas era lo que gobernaba. Por eso es que nosotros fácilmente podíamos decir mentiras, podíamos engañarnos, engañar a otros y bueno, y hacer todo este tipo de cosas que ahora, en este nuevo reino que recibimos de Cristo Jesús, volvemos aquí. Pero aún de una manera más, podría decir, más poderosa, porque aquí venimos a ser uno en nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios y aparte de eso venimos a estar sellados una vez y para siempre, para vida eterna. Amén. Aquí el primer hombre era vulnerable. Gracias, Señor, por eso. Pero aquí venimos a ser invulnerables. ¿Me siguieron acá? ¿Saben por qué? Aquí fuimos creación. Aquí nacimos de la simiente incorruptible. ¡Uf! ¡Qué hermosura! Reciban esa revelación de verdad. Nunca lo había visto así. El Señor me está haciendo, Él es el que está guiando las palabras, me está llenando de su sabiduría. Amén. Bien, entonces, en el propósito. Perdón, no leí no hay necesidad de leer la introducción, ya la entendieron en el enseñar que el poder de la ley de muerte que reinó nuestro corazón a causa de la naturaleza del pecado ya fue destruido en la cruz. Entonces, tenemos que recordarnos esto, ¿ok? Tenemos que recordarnos que esa ley de muerte sí gobernaba. Bueno, no le puse la coronita, porque ahora le puse esta, pero sí coronaba nuestra mente, nuestro corazón, a causa de la naturaleza de pecado, ya fue destruido en la cruz. Ahora por el poder de la resurrección, en donde se nos fue dada la ley de ¿qué? De vida. ¿Qué es lo que corona ahora nuestro corazón, nuestra vida? La vida de Dios. Amén. He sido trasladada de la región de abajo. ¿Cuál era la región de abajo? Muerte. Al reino de Dios, ¿dónde está la qué? La ley de vida. Reina en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Así como nos vimos perjudicados en esta ley de muerte a causa del pecado, así nos vemos beneficiados de esta ley de vida en todo nuestro cuerpo humano. Por eso cuando nos plantamos firmes en la verdad completa de quién somos en Cristo, la enfermedad pierde su autoridad y poder en nuestro corazón. Y esa verdad de nuestro corazón, oigan bien, tiene que ser transmitida al cuerpo. Por ley. Por ley. ¿Me siguieron acá? ¿Cuántos están? ¿Sayana está contenta por eso? Bien, entonces, no solo por ser poseedores de la vida luz, sino también por ser posicionados en el reino de Dios. Yo les enseñé acerca de posición y de posesión. ¿Okay? La posesión de la gloria de Dios nos vuelve y nos posiciona en el reino de Dios. Recuerden eso, no se les olvide eso. Bien, entonces ahora vamos al objetivo. El Espíritu Santo quiere revelarnos y enseñarnos los misterios del reino. Esto es todo lo concerniente a las esferas del corazón del Espíritu de Cristo de vida, donde se encuentra el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Dentro de nosotros. ¿Cuántos quieren tener una revelación mayor de ese reino de Dios que ahora fue puesto dentro de nosotros? Y hay riquezas de gloria en ese lugar, Dios mío. Bien, entonces dice, el objetivo es mostrarles que la ley de la muerte dada por el pecado que tomó lugar en el ser tripartita integral, espíritu, alma y cuerpo, ya fue destruida. Entonces, ¿qué fue destruido? Todo lo de este hombre. Todo lo de este hombre. Esta es una verdad absoluta. Esta es una verdad completa. Todo fue destruido. ¿Ok? Y todo fue dado nuevo a nosotros. Bien, y al haber resucitado,
como un nuevo ser integral, llevamos la vida, la ley de vida obligatoria en Cristo Jesús, ejerciendo todo su poder, ¿qué? En mi ser. Si esto ejerció poder, esto tiene igualmente que ejercer poder en nosotros. Si esto ejerció poder de muerte a causa de la naturaleza de pecado, esto ahora, a causa de que Jesucristo se llevó en la cruz del Calvario el pecado, la naturaleza de pecado, bajó y destruyó la muerte. Oigan bien, la vida ahora de Dios en él es el que tiene todo su poder, su autoridad, su potestad, su dominio. ¿Sobre quién? Sobre usted. Pero no solamente sobre su espíritu. Tienes que entender que somos tripartitas. Entonces tomó lugar en su espíritu, diga, mi espíritu, mi alma, mi corazón y mi cuerpo. Mi cuerpo humano ya no está regido por esta ley de muerte a causa del pecado. Mi cuerpo humano está regido ahora, ¿por qué? Por la ley de vida, dada en Cristo Jesús por el poder de la resurrección. Entonces, podemos experimentar en este cuerpo humano la vida de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos experimentamos esta muerte espiritual? Todos nosotros, porque el pecado estaba metido hasta los huesos en nosotros. Amén. Pero una vez llevado el hombre en la cruz, crucificado, muerto y sepultado, pues todo esto quedó ¿qué? Sepultado, destruido. No hay efecto, no puede haber efecto en nosotros. El pecado no puede hacer el efecto que hizo en nosotros anteriormente. Pero ahora tenemos igualmente el efecto de la vida. Y es en el efecto de la vida que tenemos que comenzarnos a ver y a manifestar. Entonces, respiramos en nuestro nuevo ser de vida, luz integral, resucitado, el ambiente del gobierno del corazón del reino de Dios en nosotros. Bien, entonces vamos a hablar antes de la caída y después de la caída. Entonces, antes de la caída ya les mostré las 3 primeras fotos, ¿ok? Las anteriores, un momentico y se las pongo, ¿ok? Antes de la caída, vemos lo que era el hombre. Entonces, antes de la caída, Adán no necesitaba luchar contra el pecado, porque en su interior operaba ¿qué? Una ley superior. ¿Cuál ley era la que operaba? Pues la ley de vida. En el primer hombre, ¿ok? Estamos hablando del primer hombre. ¿Cuál ley? La ley de vida. ¿Qué fue lo que fue puesto en el hombre? ¿El aliento de qué? De vida. Pues entonces había una ley de qué? De vida en el hombre. Antes de la caída. La ley de vida de la comunión, de la obediencia perfecta al Espíritu de Dios. Él no tenía que estar luchando por ser obediente. Él no tenía que estar luchando por la verdad. Él no tenía que estar luchando con nada. Era natural en él, porque ese aliento de vida era el que gobernaba su corazón. Amén. Y luego dice, después de la caída, ok, la ley de vida de la comunión, ok. Bueno, entonces, vamos un momentico otra vez. Entonces, la ley de vida, de la comunión, de la obediencia perfecta al Espíritu de Dios, después de la caída se activó otra ley, que quitó la vida y activó ¿qué? La muerte. Entonces ya el hombre no estaba en la vida de Dios, sino que estaba en la muerte de la potestad de las tinieblas. El mismo estado en que se encontró Satanás al haber pecado contra Dios. Cuando el hombre creyó la voz de la serpiente, algo espiritual se activó dentro de él. La caída no fue solamente un error moral, oigan bien, fue la apertura legal de una ¿qué? De una nueva naturaleza y de un nuevo gobierno espiritual. ¿De qué clase? ¿De qué tipo? Pues de muerte. Si fue destituida la gloria de Dios, que es luz y vida, pues sencillamente ya no iba a ser luz y vida. ¿De qué había sido? Ahora, de muerte. ¿Qué era lo que gobernaba en nosotros? La muerte. ¿A causa de qué? Del pecado. Entonces tenía todo su poder, toda su autoridad, toda su potestad. Y por eso cualquier jerarquía, cualquier jerarquía de las tinieblas podía gobernar sobre nuestras vidas. Ahí está bien, Sonita. Bueno, entonces siéntese allí del otro lado. Ok, está bien, no hay problema. Ok, continuamos entonces mirando esto. Entonces, ¿entendieron? Y ahí es donde vemos la caída del hombre. Bien. Vamos a mirar el punto A. El punto A dice, el acto de desobediencia activó la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando el hombre le desobedece a Dios y come del árbol, pues instantáneamente, fue instantáneo. La semilla que fue concebida en el corazón de ella fue instantáneo. Fue concebida y alumbró el pecado. Y el pecado la llevó a comer
del árbol, o sea, la transgresión. Allí se ejecuta una transgresión. ¿A la qué? A la ley de Dios. ¿Cuál fue la ley de Dios o cuál fue el mandamiento de Dios? No comas. Esa era la ley. Era la única ley que Él puso en ese momento. La única ley. No comas de ese árbol porque el día que comeres de él, ese día morirás. Bien, entonces este acto de desobediencia, aquí podemos ver dos versículos claves que nos hablan de Romanos 5:12. Vamos a mirarlo. ¿Okay? Por tanto, como el pecado, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Un momentico, descansen un momentico. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por un hombre y por el pecado, ¿qué? La muerte. Entonces, ¿bastó qué? Una sola desobediencia. Él no hizo muchas desobediencias. Una sola transgresión fue lo que causó el que él viniera a estar bajo el poder de la naturaleza de pecado y bajo el reinado de la muerte. Entonces es muy lindo entender el versículo 5:19. Miremos y verán. Entonces aquí vemos un hombre, ¿correcto? Mire todo lo que causó este primer hombre por su desobediencia. Miren todo, miren este hombre viejo, este hombre de pecado. Causó todo esto en nosotros, causó una naturaleza de pecado, la muerte reinaba, ¿ok? Vino el conocimiento del bien y del mal, que es la sabiduría corrupta de la cual la mente caída se mueve, existe y es. Todo esto vino una mente caída, vino una mente entenebrecida, vino las jerarquías satánicas vinieron a gobernar a través de la mente caída del hombre. ¿Y qué hizo esto? Causó que el hombre viviera en su propio reino del yo. Esto es tremendo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cada uno de ustedes anteriormente había un reino de usted misma dentro de usted? ¿Me están siguiendo a esto? En donde usted era la que reinaba. Y como había una mente caída, ¿qué sucedía? Pues usted se engañaba fácilmente. Y el yo era el que, ahí reinaba el yo. El yo que fue distorsionado por la semilla. Entonces ya no había vida del espíritu. A uno hacía lo que se le daba la gana. El yo de uno estaba levantado para hacer lo que se le viniera en gana a causa de la sabiduría corrupta que había dentro de ella. ¿Okay? Y esto es tremendo. Esto fue hecho una sola vez, dice, una sola vez. El pecado entró una sola vez por un hombre. Y de ahí se desató todo lo que se desató en la naturaleza humana caída del hombre. ¿Okay? Bien, pero Romanos 5:19, yo quiero que miremos este versículo y lo leamos juntos. Porque así como por la ¿qué? Desobediencia de un hombre los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. Eso era lo que éramos, constituidos pecadores. Reinaba la muerte, vuelvo y repito, reinaba la muerte. A causa de la naturaleza de pecado, la mente del espíritu, la dimensión espiritual del núcleo de la mente estaba entenebrecida. No había luz de Dios dentro de ella, ya no había fuente de luz ni vida dentro de ella. De ahí que el hombre vivía engañado en su propio corazón engañoso y perverso. Bien, esto fue la desobediencia. Diga, fue la desobediencia. Ponga de un solo hombre. Diga la desobediencia de un solo hombre. Y esto es tremendo, porque todos heredamos eso. Porque veníamos de, toda la humanidad salió de él, de Adán y Eva. Por lo tanto, llevábamos la misma genética. Dios le dio una orden a ellos, reproducid y multiplicaos, ¿verdad? ¿O no? ¿Cierto? Antes de la caída. Y gracias a Dios que no hubo reproducción ni multiplicación antes de la caída. Fue después de la caída que ellos comenzaron a tener la semilla. El hombre tenía la semilla, la mujer la tierra para reproducirse y multiplicarse. ¿Entendieron acá? De ahí que entonces los hijos pasaban la misma genética de pecado a los hijos a los otros hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y viene el diluvio. ¿Siguen acá? Ok. Y eso fue lo que fuimos. Pero entonces, así también,
Diga, por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Y realmente la palabra aquí serán, fuimos constituidos. Fuimos constituidos por lo que ya hemos creído, ¿no? ¿Ok? Por lo que ya fuimos creyentes, por lo que somos creyentes. Entonces, el pecado no vino solo, el pecado trajo una ley y esa ley del pecado produjo la muerte. Entonces, esto fue lo que causó la desobediencia. ¿Produjo qué? Diga, la muerte. Entonces, la naturaleza de pecado igualmente tenía todo su poder y toda su autoridad en nosotros. En nosotros. ¿Bien? Entonces, miremos acá. Entonces, el pecado no vino solo, el pecado trajo una ley y esa ley del pecado produjo la muerte. ¿Bien? Y esto es importante que lo entendamos. Ok. Es importante que lo entendamos. Hola, buenos días. Bien, entonces continuamos. Ok, el acto de la desobediencia, bien. Entonces, aquí Pablo nos revela que solo un acto bastó para abrir la puerta a la muerte y solamente la obediencia de Cristo igualmente abrió la puerta para la vida y vida eterna. ¿Bien? ¿Entendieron así? Bien, claramente, así como la gravedad empuja naturalmente todo hacia abajo, la del pecado siempre iba a empujar al hombre caído hacia la separación de Dios, hacia la corrupción, hacia el temor, hacia el egoísmo, hacia la rebeldía, hacia la destrucción. En el hombre reinaba ¿qué? La muerte. En el hombre reinaba la muerte. ¿Tienen frío? Que los veo todos así como, ok, ya le voy a bajar entonces. Sí, porque no, Dios mío, no quiero que se me... No, pero rico el frío, a mí me gusta. Ok, vamos a ponerlo en 20 para que no sea tan fuerte y si quieren apaguen el ventilador. Ok, bien. Entonces, ¿están siguiéndome? ¿Están siguiendo? ¿Entendieron bien perfecto por qué? ¿Por qué la ley de muerte en nosotros? ¿Por qué éramos desobedientes? ¿Por qué éramos rebeldes? ¿Por qué pensábamos mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la enfermedad podía tomar nuestro cuerpo? ¿Por qué las maldiciones nos podían alcanzar? Todo por la desobediencia de un solo hombre. Pero igualmente vemos diferente acá, que eso es otra parte que vamos a estar hablando después. ¿Ok? Pero sí quiero que quede claro en sus corazones. Esto fue en un instante. Esto fue en un instante. Ella recibió la palabra, la creyó y la concibió. Concibió el pecado. Miró el árbol de una manera diferente, lo comió e inmediatamente la ley del, inmediatamente a causa del pecado, o sea, de haber comido del árbol, la muerte reinó sobre ella. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque cuando ustedes compartan el Evangelio y compartan a Cristo Jesús, ustedes tienen que entender que como sucedió en ustedes, también sucede en la persona a la cual usted le comparte. Instantáneamente una persona que cree en su corazón y confiesa con su boca, igualmente la ley de vida de Dios comienza a gobernar sobre esa persona. La naturaleza divina de Dios se les da así, inmediatamente. Así como perdió él aquí la vida de Dios, así aquí también vuelve a ser restaurada. Pero tú tienes que creer estas cosas. Tú tienes que creer el efecto que llevó a cabo el que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón. Todo el gobierno de tinieblas y de muerte, se destruyó. Pero todo lo que viene ahora del poder de la ley de vida, ahora ejerce todo su poder en la vida del creyente. Es verdad, viene la transformación, de la renovación de la mente, de ahí que hay que cuidar al que es recién nacido, ¿okay? Hay que cuidar a esa recién parida, hay que cuidar al corderito, etcétera, etcétera. Pero todo ya está. Si nosotros transmitiéramos a los nuevos creyentes todo lo que ellos son ahora en Cristo Jesús y que ahora viene es una transformación en su manera de pensar, creo que las cosas fueran un poquito diferentes. Ya nada de esto gobierna esto.
Diga, nada de las tinieblas gobierna a mi nuevo yo, a mi nueva vida, a mi nueva creación. ¿Cuántos se ven identificados? Entonces podemos pensar que las veces que usted ha sido desobediente, rebelde, grosera, ¿por qué es entonces? Si ya gobierna la ley de vida. ¿Por qué todavía pensamos mal? Porque el enemigo se empeña en engañarnos. ¿Ok? El enemigo sí se empeña en engañarnos. ¿Cuántos han sido engañados? Ya no teniendo el engaño reinando sobre usted, ¿cuántos hemos sido engañados? ¿Saben por qué? Porque necesitamos más transformación en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Bien? Pero quiero que se les meta en su corazón. Ya pasamos a este lado. ¿Amén? Bien. B, la separación de la vida produjo ¿qué? Una muerte espiritual. Adán no murió físicamente el mismo día que pecó, pero sí murió espiritualmente. ¿Cuándo? ¿Instantáneamente o no instantáneamente? ¿Qué les estoy enseñando? Instantáneo, fue instantáneo, fue concebido en el corazón de ella. Y mejor dicho, cuando el esperma toca el vientre de una mujer, instantáneamente la mujer queda preñada. Y luego gesta un bebé por 9 meses. Esto ni siquiera tuvo que suceder en ella. Fue inmediato. La muerte fue inmediata. La naturaleza de pecado fue inmediata en la mujer. E inmediatamente también le dio de comer a su esposo. Así que los dos tuvieron la misma naturaleza de pecado. Y la muerte reinó sobre ellos. Pero igualmente, instantáneamente, viene la vida. La comunión, ¿qué sucede con esta muerte espiritual? La comunión fue quebrantada o quebrada, la gloria se perdió, la naturaleza del hombre fue desconectada de la fuente ¿de qué? De vida. La muerte espiritual produjo entonces, miren todo lo que produjo la muerte espiritual. Leámoslo ahí. Corrupción ¿qué? Emocional, moral también, gracias pastor. Corrupción mental, corrupción moral, corrupción física. El hombre llegaría a deteriorarse hasta la muerte física. Y todo esto a causa ¿de qué? De la simiente corrupta que ella recibió por parte de la serpiente, que la hizo comer del árbol que le causó la muerte. ¿Me siguieron acá? Pero aquí es precioso. Desde entonces el hombre estaba esclavizado por una naturaleza pecaminosa que lo llevaba a pecar. Jesús dijo en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces todos los que practican el pecado son del diablo. ¿Eso tiene que ver con nosotros? No, no tiene ya que ver con nosotros, pero nosotros necesitamos entender esa verdad en Cristo, de que ya no somos del diablo, ya no tenemos por qué practicar el pecado y como dice ahí, ya no somos tampoco ¿de qué? Del pecado, esclavos del pecado. ¿De qué nos hizo entonces libres el Señor? Después hablaremos de eso. Bien, ok. Practicar el pecado. O sea, vamos un momentico a 1 de Juan 3:18. Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente, porque yo quiero que usted entienda esa palabra practica. El pecado. A mí muchas veces me confrontó este versículo. Muchas veces usted lo dijo. Usted lo dijo y ella lo hizo. Ok, continuamos. Primera de Juan. Es casi a lo último, un poquito antes del Apocalipsis, sí. Ok. Me gustan los corderitos que tengo. Ay, hay que cuidarlos, ¿saben? Hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que corregirlos en amor. Así como cuando sus bebés, sus niños reciben a Cristo, hay que comenzar a cuidarlos a ellos en el amor de Cristo, enseñarles, ven, no tienes que hacer esto, no porque no tengas que hacerlo, sino porque ahora tu naturaleza es diferente.
Si pudiéramos aplicar todas estas cosas a nuestros hijos, wow. Yo a veces le digo al Señor, wow, Señor. Pero bueno, no fue así. No conocí al Señor sino ya cuarentona, así que ya mis hijos estaban grandes y no los tuve tampoco al lado mío. Bien, pero vamos a esta, primera de Juan 3:8. Pero estoy a tiempo. Ok. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8. Entonces, miren lo que nos dice aquí Juan. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué clase de mente era la que teníamos antes? Una mente caída. ¿Qué era la mente de qué? Del diablo. Entonces está diciéndonos, oiga, usted está siendo esclavizado por esa manera de pensar todavía que tiene usted en usted. ¿Me siguieron acá? Esa estuvo muy buena. Oh, por favor. Oh, my God. Ok. Bien, luego dice, para esto apareció, pero miren a esto, tan lindo. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer las obras del diablo. Entonces, recordemos, ya Él destruyó la mente caída, ya Él aplastó la cabeza de la serpiente, pero ahora en la transformación de su entendimiento, usted tiene que entender que ya usted no tiene la mente del diablo para obedecerle al pecado. ¿Me siguen acá? Ya no tienes la mente del diablo para obedecerle al pecado como lo hacías antes. Ahora puedes vencer en el poder de la nueva mente, la mente de Cristo, puedes vencer a la mente del diablo. Y la palabra esta que está allí en sus versículos, practicar, que dice, apareció, porque el diablo peca, el que practica. La palabra practicar, verbo practicar, se refiere a un estilo de vida continuo de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Juan, todas las cartas es para los creyentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si usted continúa pensando de la misma manera en que usted pensaba antes y continúa, continúa desproporcionadamente practicando lo mismo que practicaba antes, entonces usted continúa todavía ¿en qué? En la esclavitud de ¿qué? De esa mente caída del diablo. ¿Me siguieron acá? Pero esa es la parte importante que como creyentes tenemos que entender. Él vino a deshacer. Él vino a deshacer las mentiras del diablo con las que me quiera engañar. Él vino a deshacer esas mentiras. Él vino a deshacer esas mentiras. Él vino a deshacer esas mentiras. De ahí la importancia de esta clase, porque vamos a ver luego las leyes espirituales y vamos a hacer hoy juicio a las leyes espirituales de las tinieblas. Y necesitamos, yo quiero que ustedes salgan de aquí entendiendo que no hay ninguna otra ley de la potestad de las tinieblas que tiene autoridad, ni potestad, ni poder, ni dominio sobre su vida. Porque usted ahora fue trasladado a otro reino para ser gobernado por otras leyes. Amén. Bien, entonces se refiere a un estilo de vida continuo, esta palabra practicar, de desobediencia consciente, no un pecado puntual del cual uno se arrepiente. El pecado llegó a ser una ley de gobierno espiritual. Oigan, el pecado llegó a ser una ley de gobierno espiritual. La naturaleza de pecado era la que estaba llevándonos a pecar, así de sencillo. La mentira produce muerte, la rebeldía produce maldición, la incredulidad separa de Dios, la desobediencia abre puertas de destrucción y las tinieblas comienzan a operar mediante leyes espirituales activas en la humanidad caída. Y voy a decir esto como testimonio. Aún siendo creyente, continuaba muchas veces en muchos aspectos de mi vida dejando que la mente del diablo me gobernara. Por eso era recurrente que el pecado en mí. Estoy siendo sincera con ustedes, porque es que muchos de ustedes el pecado ha sido recurrente en ustedes. En diferentes áreas de su vida. Usted ha podido lograr vencer unas, pero con otras ha sido, mejor dicho, casi imposible. ¿Pero qué vino él a hacer? A deshacer las mentiras de la mente del diablo que hubo en nosotros.
La mente del diablo ejercía su poder en nosotros, pero ahora hay un poder. Él destruyó el poder de la muerte, llevando la crucifixión de la naturaleza de pecado, y ahora nos dio una nueva mente, un nuevo corazón. En este poder podemos vencer todo, porque la obra fue completa. La obra fue completa. La obra fue completa. Aquí no quedó nada suelto. En la cruz no quedó nada suelto. Él no dijo, no, sí, de pronto les voy a dar de esto, pero no les voy a dar de lo otro. No, está completo dentro de usted. Esa vida de Dios, diga, la vida de Dios en mí está completa. Está completa. Y lo que ahora necesito, diga, es que la vida de Él, que está completa en mí, gobierne mi vida. Amén. Entonces, no tenemos por qué pensar que el pecado recurrente tenga autoridad en nosotros. Lo podemos vencer. Si usted ha tenido problemas de mal genio siempre, si usted ha tenido la manera de pensar tan malvada, oiga, podemos pensar diferente, porque ya todo fue hecho en la cruz del Calvario. Bien, entonces, el pecado reinaba en el cuerpo humano. El pecado reinaba en el cuerpo humano. Romanos 6:12 dice, no reine, dice, no reine. Aquí nos está dando, Pablo nos está hablando y nos está, mire y verá lo interesante. No reine pues el pecado en vuestro ¿qué? Cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa los deseos de su carne. ¿A quién le estaba hablando aquí? A creyentes. ¿Qué nos muestra este versículo? Que todavía en muchos de ellos reinaba el pecado. Pero él está diciendo aquí, oye, no reine. Y yo les puedo decir a ustedes como Pablo le dijo a ellos, no reine el pecado en ustedes, porque ya el pecado perdió toda su autoridad y poder en usted. Ya usted no le tiene que obedecer a esos deseos hormonales que usted a veces tiene. Y cuando digo hormonales no solamente significa en la parte sexual cuando tenemos los cambios de hormonas, sino también cuando nos dejamos llevar por el mal genio, cuando nos dejamos llevar por la mentira, por diferentes cosas que hubieran podido gobernar nuestra vida. ¿Me siguen acá? Ayer me pasó algo y dije, Señor, tu palabra dice que yo tengo la simiente incorruptible y que por eso huyo de la corrupción del mundo. ¿Y qué hice? Me fui del lugar en donde estaba. O sea, fue una situación ahí boba. Estaba en un lugar y estaba haciendo fila en un lugar y sucedieron varias cosas y dije yo, no, ya no gobierna la simiente corrupta. Me voy de aquí. La simiente incorruptible está. Entonces, ¿qué hice? Huir. Sí, claro que sí. José huyó. Oye, José huyó. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de José? ¿Ah? La vieja lo agarró, lo quería pergollar, lo quería entrepernear, lo quería de todo. Lo quería, como dice el refrán del mundo, comer vivito. ¿Y qué hizo? Huyó. Ese hombre entendía y no tenía la simiente incorruptible, pero entendía el temor de Dios. Amén. Entonces, bien interesante. El pecado no solo es un acto moral, sino es una fuerza espiritual que gobierna la naturaleza humana sin Cristo. Entonces, esto sí era lo que sucedía, por eso es que le podíamos obedecer a la carne en cualquier momento. La carne quería hacer cualquier cosa y ahí dejábamos a la carne hacer lo que quiera. ¿A través de qué? De nuestro cuerpo humano. Oye, el cuerpo humano no es la naturaleza de pecado, sino que en el cuerpo humano se ejercía el poder de la naturaleza de pecado del espíritu, porque la naturaleza de pecado es desde el espíritu. ¿Me siguieron acá?
Hay veces gente que dice, uy, pero este cuerpo humano no sé qué. No, no, no. Este cuerpo humano sencillamente manifestaba lo que había en la dimensión espiritual. ¿Qué era lo que había en la dimensión espiritual? La muerte. ¿A causa de qué? De la naturaleza de pecado. Pero esto todo comenzó ¿dónde? En el espíritu. No fue en lo natural, fue en el espíritu que comenzó. La caída del hombre fue en la dimensión espiritual, que luego se manifestó a través de los actos carnales, las obras de la carne, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por su carne de pecado. Bien, entonces, por eso Pablo dice, no reine, porque esa ley tiende naturalmente a tomar el trono del corazón, sujetando los deseos, pensamientos y decisiones del hombre. Cuando él está diciendo, no reine, está dando una orden. El Señor les está diciendo, no reine en vosotros, no reine en vosotros, no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Cómo está su cuerpo mortal? Lástima que no subí la cruz, pero bueno, ¿cómo está su cuerpo mortal? ¿Cómo está su cuerpo mortal? ¿Cómo está toda la dimensión desde el espíritu, del alma y del cuerpo mortal que le obedecía a la naturaleza de pecado? ¿Cómo está? ¿Viva, coleando o está crucificada, muerta y sepultada? Entonces, hoy les animo, no reine en vosotros el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no le obedezcan en los deseos incorrectos, ilícitos de su cuerpo humano. ¿Ok? Bien, ¿entendieron a eso? ¿Queda claro? Vamos al segundo punto rápidamente, la fuerza operativa de la ley del pecado y la muerte en la naturaleza caída del hombre. Quiero que mire y subraye esa palabra en el ¿cómo se dice? En el bosquejo. Diga, fuerza operativa. Quiero que ustedes entiendan lo que significa. Más adelante lo vamos a ver, pero quiero que usted comience a tener esos destellos de la revelación de una fuerza operativa. Fuerza operativa, fuerza operativa, fuerza operativa. Bueno, por fuerza obligatoriamente se llevaba a cabo el pecado en mí porque yo tenía una naturaleza de pecado, ¿verdad? ¿Correcto? Pero si alguien viene más fuerte que esa fuerza obligatoria y la destruye y ahora te da otra fuerza obligatoria de vida, ¿cómo vamos entonces a vivir? ¿En la fuerza obligatoria de la muerte o en la fuerza obligatoria de la vida? Hay nuevas leyes, hermano, en nuestro ser tripartita. Desde el Espíritu somos gobernados ahora por una nueva ley que nos hizo libres de la naturaleza de pecado. Amén. Entonces dice, una vez activada por la desobediencia, esta ley comenzó ¿qué? A operar desde el interior del hombre. ¿Desde dónde? Desde el interior del hombre. Y traspasaba el corazón, tomaba lugar en la mente, tomaba lugar en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad. De ahí que éramos rebeldes todo el tiempo. Dios nos decía esto y nosotros nos íbamos por el otro camino. Bueno, etcétera, etcétera. Gobernando su mente, emociones, voluntad y cuerpo. No solo los separó de Dios, sino que los sujetó a un ciclo continuo de corrupción. Pecado, condenación, muerte. Pecado, condenación, muerte. Estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Esta ley se manifiesta en 3 dimensiones. Interior, que es la del corazón, la mente, y en la parte humana, en la parte corporal, por el alma. Por el alma. Entonces, vamos a mirar ahora interior, mental y corporal. Vamos a traer las 3 partes en donde esta ley de muerte a causa de la naturaleza de pecado gobernaba su ser. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué quiere? ¿Tienes un esfero para que le prestes a Andrés, por favor? Bien, ok. Bien, entonces, ¿siguieron acá? La fuerza operativa de la ley del pecado. Bien, y esto es lo que vamos a ver en este punto. En este punto vamos a ver la fuerza operativa que ejerció, oiga, el pecado y la muerte en la parte de su corazón, en la parte interior, en la dimensión interior, en la parte de su mente y en la parte corporal. ¿Bien?
¿Hay alguna pregunta? Yo quiero que ustedes entiendan que debido y a causa de lo que sucedió interiormente en el hombre, todo fue trastocado. En el corazón está la mente, en el corazón está la voluntad, en el corazón están las emociones, en el corazón están todas estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Correcto? Pero también tenemos que entender que todas estas cosas fueron afectadas. Y en el momento en que lo interno fue afectado, ¿el alma fue afectada? ¿Linda? ¿Sí? ¿El alma fue afectada o no fue afectada por el pecado? Ok, vuelvo y te repito. Pon atención. Ok, métete. Métete y entiendes. Ok. Mira el hombre de la naturaleza caída. Ok. Es un hombre que fue afectado por la mentira, concibió en su corazón la mentira y ahora por la naturaleza de pecado reinó la muerte en él. Ok. En ese hombre había un espíritu, un corazón, un alma y un cuerpo humano, ¿verdad? ¿Correcto? Tripartita. ¿Fueron afectados las tres partes? Sí, claro, el espíritu sí fue afectado. Estamos hablando de la naturaleza caída. Piensa, tú recibes una simiente incorrecta y tu espíritu es afectado por la muerte. Ya la fuente de vida de Dios no estaba en ti. ¿Ok? ¿Fue afectado entonces el espíritu? Ajá. ¿El alma? Ajá. ¿Y el cuerpo humano? Ajá. Los tres. Ok. Chicas, necesito que me hagan un favor. Córranse un poquito para allá. Para allá. Las sillas. Y quiero que te me muevas acá. No, sí. Tú para allá, por favor, y perdona que te moleste. Córrese acá. Ahí le da mucho berraco frío. No sé si estaba concentrada en el frío, que estaba tan elevada, pero bueno. ¿Se siente mejor ahí? Uy, sí, estaba haciendo frío ahí. Y eso que lo puse en 20, lo voy a poner en 24. O vamos a apagarlo por un ratico, ¿ok? Bueno, vamos a apagarlo por un ratico para que esté en un poquito un ambiente más. Aunque a mí no me molesta, pero de todas maneras. Sí, ok, bien. Entonces, repetimos este segundo punto porque es muy importante. Yo quiero que ustedes entiendan que todo el ser tripartita del hombre, espíritu, alma y cuerpo, en la desobediencia del primer hombre fue totalmente todo afectado. Su espíritu, ¿qué le pasó a su espíritu? Se desconecta ¿de qué? De la vida de Dios. Entonces comienza a reinar la muerte en el espíritu del hombre. La mente del corazón comienza a ser una mente entenebrecida. Ya no había luz de Dios, ya no había reino de Dios en él, nada, no había nada de esto. Entonces el hombre comienza a girar en la mentira, en el engaño, en todo lo que siente, todo lo que experimenta. El alma llega a estar en ese estado de muerte en la que estábamos. Igualmente el cuerpo humano recibe el impacto de toda la naturaleza de pecado. ¿Comete qué? Comienza a dejarse gobernar y esclavizar por el pecado. ¿Cuál es el pecado? Los diferentes tipos de pecados que hubo, que hemos hecho, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pero ese era un gobierno que perjudicó a todo el ser humano. Todo el ser humano, cuando estoy hablando todo el ser humano, estoy hablando del ser tripartita del ser humano. ¿Bien? ¿Me siguieron acá? Bien, entonces vamos a la primera parte. En la dimensión interior vamos a mirar qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el hombre pecó? Entonces, en la dimensión interior vino a tener un corazón de piedra, engañoso y perverso. Ese era el corazón que había dentro de cada uno de nosotros. Este era un corazón de piedra, un corazón de maldad, un corazón pervertido, un corazón donde solo piensa en las cosas vanas del mundo,
Es el corazón que se dedica totalmente a la vanidad, a la mentira, al engaño, a todo lo que produce la mente caída. ¿Okay? Entonces, en Jeremías, Dios muestra el tipo de corazón engañoso. Entonces dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando ustedes leen el siguiente versículo 10 de ese Jeremías, dice, Dios es el que conoce el corazón y Él es el que lo escudriña. Pero quiero que también entiendan que esto era lo que estaba en nosotros, en nuestra naturaleza caída. Esto fue lo que gobernaba. Un corazón que engañoso y perverso. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados en sus corazones o autoengañados? ¿Cuántos se han engañado a ustedes mismos pensando que están haciendo bien y verdaderamente están haciendo mal? ¿Cuántas veces cuántos de nosotros nos hemos llamado lo bueno malo y lo malo bueno? Ay, pero mami, pero si eso lo hacen también mis compañeritos de clase. El mundo lo va a ver normal. Eso no pasa nada, tranquilo. Oye, acuéstate con el chico, oye, ¿qué importa? Oye, eso pierde la virginidad y no importa. Cuidado, eso ya no gobierna nuestro corazón. Si usted es una creyente verdadera y una verdadera nacida de Dios, eso no debe gobernar su corazón, porque es que su corazón ya no está. Oye, ya tu corazón no está como Jeremías lo describe, ya es un nuevo corazón gobernado por la vida de Dios. Es la mente de Cristo la que está dentro de ti. Y lo digo esto por los jóvenes de acá, pero igualmente ustedes adultos. Hay adultos que, oiga, que todavía se creen en sus corazones y creen los cuentos mentirosos de este corazón que ya no tiene autoridad. Oye, no tiene autoridad en usted. Este es el que tiene autoridad y este es el que debe de ganar siempre. Amén. Porque la verdad tiene que aplastar la mentira de este. La vida de Él es la que gobierna y ya aplastó la muerte que había en su interior. Entonces, la ley del pecado opera como una fuerza interna, oiga, es una fuerza interna, eso era lo que había en este corazón de piedra, una fuerza interna que tuerce los deseos hacia lo terrenal, hacia lo egoísta, hacia el engaño, y comienza usted a hacerse pajaritos de oro en su mente. Bien, el hombre desea el bien, pero dentro de sí hay otra ley que lo impulsa al mal. Cuando había un corazón de piedra, esto era lo que sucedía, lo que nos dice Romanos 7, 21, 23. Pero quiero darles buenas noticias, aunque vamos después a desarrollar esto. Este corazón de piedra que le hacía hacer la que la impulsaba al mal, ya fue destruido. Pero usted tiene que tener una transformación en su manera de pensar con su nuevo corazón. Si usted no tiene la transformación en su manera de pensar, en su nuevo corazón, usted va a ser comida por el tigre. No, mentira. Pero sí, así es un refrán que se dice. Te va a comer el tigre. Y no con respecto a Abelardo, ¿eh? Ok. ¿Así? Ok, pero sí me siguen aquí a lo que quiero enseñarles y que sea esta verdad establecida en ustedes. La determinación, o sea, el grado de creencia que hay en usted va a determinar el grado de decisión para no pecar. Uy, eso estuvo buenísimo. Oh my God. Ok, el corazón sin regenerar se convierte en un trono usurpado donde la carne gobierna en lugar del espíritu. Por eso es que yo les enfatizo tanto. Amados, somos del espíritu. Ya no somos almas vivientes. Mirando yo ayer que compartí con algunos pastores, con alguna gente allá en estos 2 días de congreso en donde estuve. La mayoría no creen que son seres del espíritu. De ahí que viven
como almas vivientes. Pero no porque Dios no les haya dado la oportunidad, sino porque están tan llenos de conocimiento, pero no de lo espíritu, ¿okay?, que los lleva a ser así. Amén. Entonces recordemos que el pecado dañó ¿qué? El corazón, la parte de la mente del corazón. Bien, vamos a la otra. La dimensión interior, y ahora vamos a mirar la mente. Vamos a mirar la mente entenebrecida. ¿Qué significa eso de entenebrecido? La distorsión del pensamiento. Una mente entenebrecida distorsiona el pensamiento, lo daña, lo tuerce. Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, o sea, sin propósito, viven la vida por vivirla, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La mente del hombre caído quedó bajo un velo espiritual, incapaz de discernir las cosas de Dios. La ley del pecado y de la muerte opera aquí como una programación contraria al reino, haciendo que el hombre llame bien al mal y mal al bien. Isaías 5:20. Es una mente controlada ¿por quién? Por el pecado. ¿Enemiga de quién? De Dios. Ese fue. Diga, ese fue mi corazón. Esa fue mi mente. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe la luz de la verdad. Entonces, si entenebrecimiento está significando, hola preciosa, si entenebrecimiento está acá, si entenebrecimiento está significando algo entenebrecido, algo oscuro, algo que está en tinieblas, ¿verdad? Si esto está significando eso, pero que ya no está en usted ese entenebrecimiento porque está la luz de la verdad dentro de usted. Se me dañó el foquito, pero después lo voy a arreglar, ¿ok? La luz del foquito iba a decir. Ok, la luz, ok, es mayor en usted que cualquier tinieblas que pueda haber, porque es que ya las tinieblas fueron quitadas cuando la luz entró. Diga, la luz de Cristo penetró a mi corazón y ya no estoy en tinieblas. Es que el nuevo corazón no puede estar en tinieblas. Porque en el nuevo corazón está la mente de Cristo y ella es la que te va a iluminar todas las cosas. Por eso es la oración de Efesios. La mente, Señor, el entendimiento sea ¿qué? Iluminado. La luz tuya venga a nuestro entendimiento y sea más profunda, y sea más profunda, y sea más profunda, y sea más profunda. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa hay aquí? La ley del pecado y la muerte opera aquí como una programación contraria al reino. Estábamos programados acá. A causa del pecado y donde reinaba la muerte, estábamos programados a tener ese corazón ¿qué? Entenebrecido. El hombre fue dañado en todo su ser tripartita. No quedó nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Absolutamente el todo de nosotros en nuestro ser tripartita fue dañado por el pecado y la muerte reinó sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, dije que eran 3 partes. Entonces vamos a ver la tercera parte en el cuerpo. El cuerpo humano era el instrumento o era la vasija donde se manifestaba ¿qué? La naturaleza de la carne de pecado. ¿Y dónde estaba? Pues en mi hombre interior. Instrumento de corrupción y de muerte. Mire lo que nos dice Romanos 7:24. Miserable de mí. Wow, qué palabras tan fuertes. Aquí totalmente derrotado, pues. ¿Quién me librará de este qué? De muerte. La paga del pecado es ¿qué? ¿Cómo estaba entonces el cuerpo? Muerto al pecado. Muerto en sus delitos y pecados. Amén. No había vida de Dios en la dimensión espiritual. Por lo tanto, su cuerpo sencillamente era obediente a todo lo que la naturaleza de pecado le decía que debía hacer. ¿Me siguieron acá? Entonces, el cuerpo diseñado ahora para ser templo y expresión de la gloria divina fue afectado, en el tiempo del primer hombre, fue afectado por la ley del pecado hasta volverse ¿qué?
instrumento de muerte. Por esto Pablo lo llama cuerpo de muerte, porque en él habita el principio de la corrupción física, pero también la moral. ¿Cuántos llegan a degenerar a tal punto sus cuerpos que ya uno no sabe qué es? Si es hombre o si es mujer, ¿cierto? Y ahora perros, y ahora gatos, y ahora ahorita los estarán operando y poniéndoles colas y toda la vaina. Terrible. Ok, esos van a ser erradicados. Ok, pero es importante que entendamos que todo esto sucedía también en el cuerpo humano mortal. ¿Por qué? Porque había una naturaleza en la dimensión espiritual que lo tenía usted controlado, llevado, y donde sencillamente, por la naturaleza de pecado, la muerte, ¿qué hacía? Reinaba sobre su cuerpo mortal. Pero en Cristo las cosas cambiaron. ¿Ok? Bien, entonces, la enfermedad. ¿Cuántos han visto cuerpos deformados por la enfermedad, la artritis? Todas estas cosas tan terribles que están sucediendo. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona que tenga cáncer externo en la piel o en el seno. Es impresionante. Yo lo vi una vez, una mujer sufrió, o sea, una persona, una mujer, era y tenía cáncer en el pecho. Yo nunca había visto eso, ¿verdad? Y lo vi y eso es impresionante. Quiero que entiendan esto. Si el pecado ya fue quitado desde la naturaleza, desde la dimensión espiritual, y que ahora nosotros tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente y tenemos el cuerpo espiritual, oigan, el cuerpo espiritual resucitado de Cristo, donde la ley de vida es la que gobierna. ¿Creen ustedes que por todas estas cosas que tenemos ahora en la naturaleza de Dios, en esta nueva creación, aún nuestro cuerpo humano tiene que ser afectado? Esto significa que si la enfermedad del cáncer toma tu cuerpo, tú crees que en todo ese poder de lo que ahora somos, porque ya no reina el pecado, ya no reina la muerte en tu cuerpo mortal. ¿Creen ustedes que ustedes pueden ser sanados? ¿Creen ustedes que puede haber algún virus de gripe o de cualquier tipo de lo que sea, okay, causando un efecto en su cuerpo adverso? Porque es que anteriormente sí, el pecado reinaba en mi cuerpo mortal. Y aún Pablo lo expresa: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Oye, la muerte espiritual trascendió a la parte física de nuestro cuerpo. De ahí que a causa del pecado y de lo que gobernaba en mí, el cuerpo era un cuerpo de muerte. ¿Cuántos creen verdaderamente que el poder de la resurrección está en ustedes? Ayer compartí con alguien y les decía: es que yo no tengo un cuerpo de muerte, porque en mí reina la vida. Todo lo que hay en la dimensión del espíritu tiene que tomar lugar obligatoriamente en todo nuestro cuerpo humano mortal. Dice la palabra que era necesario que Él se vistiera de incorruptibilidad y de inmortalidad. Hoy más que nunca me siento más firme al entender esta verdad. Toda verdad a medias te lleva a un engaño. Tú no puedes creer que Dios ya lo hizo todo, absolutamente todo en la cruz del Calvario, y que todo ese cuerpo de muerte que había en ti, este cuerpo de muerte que había en ti, toda la dimensión espiritual, alma, corazón, mente, sentimientos, pensamientos, todo, fue llevado en la cruz del Calvario una vez y para siempre, y tienes una nueva, y que ahora la vida de Él aún en tu cuerpo, que está muerto al pecado, la vida de Él reina. La vida de Él reina. La vida de Él reina. No solo para enfermedades, para cualquier cosa.
que todo fue hecho. Amén, continuamos. Bien, entonces, ya vimos que en el cuerpo instrumento de corrupción y muerte, Romanos 7:24. Bien, entonces, vamos a mirar. Tercer punto, vamos a mirar las leyes espirituales de las tinieblas operando en la naturaleza caída. Recuerden que aquí habían ¿qué? Leyes espirituales ejerciendo todo su poder a causa de que la muerte reinaba en nosotros por el pecado. ¿Me siguen acá? ¿Me siguen aquí? Entendamos estas cosas. Si todo ya fue crucificado en la cruz, si todo fue ya crucificado en la cruz, ya no hay poder de las tinieblas sobre nuestra mente. La ley de la muerte ya fue destruida, destituida, quitada, como lo quieran poner, Dios mío. Entonces, las leyes espirituales de las tinieblas. Vamos a escribir. Vamos a leer. Recuerden que yo les doy las diapositivas y después pueden volver otra vez a repasar toda la cuestión y ponerla en sus cuadernos. Ok, bien, para que estén aquí enfocados leyendo conmigo. Bueno, ¿enfocados leyendo conmigo? ¡Hoy! ¡Carambas! Bien, yo estoy sintiendo calor, pero bueno, se los voy a dejar así por un rato. Ok, un ratico ustedes, otro ratico yo, ¿ok? Bien, entonces miren y verán, la caída del hombre no solamente produjo un acto de desobediencia, ¿ok? Produjo la activación de una naturaleza gobernada por una ley espiritual contraria a Dios, la ley del pecado y de la muerte. El hombre fue creado para vivir bajo el gobierno de la vida divina, pero a separarse de Dios mediante la incredulidad y la desobediencia, las leyes de las tinieblas comenzaron a operar dentro de él. Estas leyes de las tinieblas dominaron su alma, mente, emociones, decisiones. Y el espíritu, pues lógico, reinaba la muerte. Esto sucedió en nosotros, esto estaba en nosotros, esto era cierto, esto era verdadero. Oye, así como hay una mentira absoluta y completa en Satanás, así también hay una verdad absoluta y completa en el quien es la verdad. Esto es una verdad que sí, sucedió en nosotros, pero ahora tenemos la verdad de Cristo, que también sucedió en nosotros para destruir esta mentira, esta verdad que nos llevaba a la mentira, o esta mentira que nos llevaba a la verdad mejor. Sí, esta mentira que nos llevaba a la verdad que nos llevaba, la mentira que nos llevaba a la verdad, ¿ok? ¿Sí me entienden acá? Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta clase? En esta clase vamos a ver todo lo que se ejecutaba en la ley a causa de la ley de la muerte por la naturaleza de pecado. Y luego vamos a ver estas leyes. Cuando terminemos de hacer las leyes de las tinieblas, nos vamos a levantar y vamos a orar. Porque yo quiero que usted entienda que en la naturaleza nueva que hay dentro de usted no puede haber ninguna ley de muerte causada por el pecado en usted, gobernando y que haga que usted esté practicando el pecado en usted. ¿Me siguieron acá? O sucede algo o sucede algo. Y lo vamos a creer. Bien, la primera. Todavía no lo he hecho, ¿verdad? No. Ok. Sí. Ok. Perdonen, sí. Pero recuerden que ustedes tienen las diapositivas, yo se las mando. Vale, perdone pues. Ok. No hay nada que nos tape. Miren que el otro día fue gracioso. Estaba pensando acerca de la naturaleza del pecado, pero estaba pensando acerca de la cortina. ¿Cuántos se acuerdan de la cortina? La cortina que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y el Señor me decía, porque pues aquí podemos ver las cortinas.
Si tú quieres ver la luz, tú la descorres, la corres, perdón, ¿ok? Y la abres y vas a ver toda la luz que está afuera, ¿correcto? Pero el Señor me dijo, yo no la corrí hacia un lado. La naturaleza de pecado fue rasgada una vez y para siempre. La deshizo. Por lo tanto, el lugar santísimo ahora está gobernado por mi vida, pues estaba hablándome a mí, por la vida de Él dentro de nosotros. Esto significa que su alma, porque el lugar santísimo es una analogía que se hace con respecto al lugar santo, alma, lugar santísimo, espíritu, atrios es la parte del cuerpo, que es la que se tiene que presentar todos los días como un cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Me siguen acá? Pero una de las cosas tan tremendas, y me dice, Clemencia, aunque tú las quieras tratar de arreglar y coser y hacer cualquier cosa, nunca lo podrás. Porque yo no solamente lo desgarré al hombre de pecado, yo lo molí para que no quedara nada de la fuerza del pecado en ti. Amados, no quedó nada de la naturaleza de pecado en nuestro cuerpo, en nuestra dimensión espiritual, que pueda gobernar nuestro cuerpo mortal. El cuerpo no es pecado, este cuerpo humano no es pecado. Llevaba los efectos de la naturaleza, de la dimensión corrupta del pecado en nosotros. Pero ya Jesucristo se lo llevó. Amén. Entonces, ok, me comencé a decirles el testimonio, pero comprendieron esto del velo. No quedó nada del velo. No lo puedes, mira, por más de que tú quieras tratar de volver a como que arreglar la naturaleza de pecado en ti, no se puede. Quiero hacerles una pregunta. Después de que usted muele un pedazo de carne en un molino, ¿será que usted lo puede volver otra vez a tener igual? Hermanos, imagínense el cuerpo de pecado metido en un molino. Eso fue lo que le pasó a Jesús antes de ser crucificado. Molió nuestra naturaleza de pecado. Y dice la palabra que todo él era una llaga. No quedó nada en nosotros de la naturaleza de pecado. Podemos vivir libremente desde esta. Bien, entonces vamos a estar mirando varias leyes espirituales, la ley de la mentira y del engaño. Esta es una ley que, lógico, imperaba, era una fuerza en nosotros, era una fuerza operativa debido a que la esencia de esa semilla que recibió la mujer llevaba esta mentira. De una manera natural éramos gobernados por la mentira. En algunos casos las personas se vuelven crónicas, que viene a ser la mitomanía, pero normalmente aún en los cristianos podemos ver la mentira gobernando los corazones de ellos. Y hoy quiero darles la buena noticia, no hay nada de la mentira que esté vivo en usted. Porque si usted está muerto completamente en Cristo Jesús, la mentira también lo está. Y si la mentira venía a causa de la semilla, que es en donde se encuentra la esencia, la semilla de la palabra que ella concibió, ¿okay? Y si él dice que la semilla tenía que caer a la tierra, oye, y morir y ser sepultada, ¿quedó algo de la semilla? Cuando ustedes hicieron los frijoles, el experimento de los frijoles, ¿quedó algo de la cáscara o de la semilla vieja? ¿Qué salió? Una nueva naturaleza. Una nueva vida. ¿Ok? Entonces, voy a poner un poquito el ventilador, por favor. ¿Ok?
¿Está haciendo calor ahora? ¿Sí? Ok. Bueno. Un ratico. Ok. Ok, bien. Ok. Entonces, miremos a esto. Desde la caída el hombre comenzó a vivir una percepción distorsionada de Dios, de sí mismo y la verdad. El engaño entró al corazón humano. ¿Cómo nos dijo Jeremías que era el corazón? Engañoso y ¿qué más? Y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Pero a causa de qué? Pues a causa de esa simiente de mentira que nos llevó al engaño. El engaño entró al corazón humano por medio de la mentira de la serpiente. Las palabras de la serpiente contenían la esencia de un ADN ¿de qué? De mentira. En Génesis 3:4, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Fueron palabras de la verdad o fueron palabras de mentira? De mentira. Tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Léelo. Génesis, ¿qué? 3:4, ¿qué dice? No moriréis. ¿Y qué les había dicho Dios? El día que de él comieren, ese día, frikis mortis calaverus dei. Desobedeció. Por eso era algo natural en nosotros, la mentira, engañarnos en nuestros corazones. Teníamos un corazón perverso. Ahora, yo cuando estoy hablando de perversos, habían ciertos grados de perversidad en nosotros. Nosotros nunca llegamos, o bueno, por lo menos yo llegué a grados fuertes de perversidad y engaño, pero yo sé que hay muchos de ustedes que no llegaron a esos grados en ciertas cosas. Pero de todas maneras, el corazón era engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Ok? ¿Sí me llegan aquí a entender? Es como con Linda, o como con Andrés y con Salomé. Ellos no tienen ese grado de perversidad a lo que nosotros hemos llegado, porque ya nosotros somos más viejos, hemos vivido más la vida, ¿ok? ¿Ok? Exacto, más inclinados al pecado, etcétera, etcétera. Pero con eso no significa que ellos no tengan ese corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Bien? Pues a pesar de que no tengamos eso en muchas cosas, en algunos contextos podemos estar muy rodeados de eso. Tremendo, tremendo. Tienes toda la verdad, Andresito. Tremendo lo que has observado en tu corazón, en lo que son tus amigos. Pero ¿sabes qué? Dios te llamó a hacer luz, porque ya tú no estás en esa condición. Y esa es la gran diferencia entre las tinieblas y la luz, entre la muerte y la vida, entre la mentira y la verdad, entre la maldición y la bendición de lo que somos en Cristo. Si usted me dice que usted no está haciendo luz en medio de sus amigos o en medio de donde esté, entonces ¿qué eres? ¿Estás dejando que las tinieblas opaquen tu luz? ¿Te estás dejando llevar por tus amigas, por qué sé yo, por la vanidad que existe en el mundo ahora y que aún ha permeado tanto a la iglesia? Es como perderse entre la multitud. Uy, Dios mío, qué inspirado este hombre. Dios mío, esa frase está como perderse en la multitud de las tinieblas. Oh my God. Ok. Sí, va a ser un escritor. Bien, entonces la serpiente al mentir, continuamos leyendo, la serpiente al mentir introdujo una distorsión ¿de qué? De la verdad para separar ¿a quién? Al hombre de Dios. Desde entonces el engaño comenzó a gobernar el entendimiento humano. ¿Ok? Entonces después vamos a estar orando por todos, por todas estas cosas que han gobernado engañosamente nuestros nuevos corazones, porque ya no es el nuevo corazón el que nos está engañando, ¿no? Sino que todavía hay patrones y moldes del viejo que quieren todavía como hacernos creer que todavía tienen autoridad, poder y potestad en nosotros. Pero hoy vamos a aplastar la cabeza de la serpiente una vez más. Amén. Bien, y cómo me gusta aplastarla.
¿Sabes que es algo cotidiano, que debía ser cotidiano en nosotros, aplastarla? En cada momento que nosotros tengamos un pensamiento incorrecto o que no esté en línea con la verdad y estemos quitándole el poder a esa mentira, estamos aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Cuántos están contentos? Sí se puede entonces, sí se puede. La influencia que las amistades puedan llegar sobre usted, sí las puede destruir. Sea luz en medio de ellos. Amén. No se deje influenciar de ellos. Usted no es de este mundo. Usted no es de este mundo. Linda, diga, yo no soy de este mundo. De tinieblas y de engaño. Yo soy de arriba. Vamos a decirlo, yo soy de arriba. Soy ciudadana de un nuevo reino. Amén. Bien, entonces, la ley de la incredulidad. Uy, el Señor sí que me ha ministrado a mí con esa incredulidad. Una ley espiritual que aparta al hombre. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? No creyó. ¿Y qué es no creer? Incredulidad. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ok? Y miren ustedes, la incredulidad fue una de las primeras manifestaciones de la caída. Si no por decir, fue la primera. Podríamos decir, sí, fue la primera. La primera manifestación que hubo es no haberle creído a Dios. Y no creer es incredulidad. Así de. ¿Tiene frío? Ah, está esperando el baño. Si quiere, entra ahí. No, ok, tranquilo. Ahí. Ok, bien. Entonces, el hombre dejó de creer la palabra de Dios y creyó que la voz de la serpiente. Y eso todavía sucede. De ahí que la verdad a medias es esto. Una mentira que le estás creyendo al diablo. ¿Ok? Bien. Desde entonces la incredulidad comenzó a operar como una ley espiritual en la naturaleza caída del hombre. El Señor me enseñó esto y lo quiero compartir. El Señor me dijo, no es el problema de la fe está dentro de ti porque tú tienes al que es autor y consumador de la fe. El problema es que todavía la incredulidad quiere tomar autoridad sobre tu mente. Está dentro, es parte. ¡Uy! ¡Yes! ¡Yes! ¡Ah! Eso lo vamos a ver, porque también vamos a ver las leyes opuestas, ¿no? No crean ustedes que solamente vamos a ver las leyes de las tinieblas, sino también lo que gobernó. Recuerden que es una fuerza operativa, ¿no? Recuerden que es una fuerza operativa dentro de nosotros. Bien, desde entonces la incredulidad comenzó a operar como una ley espiritual en la naturaleza caída. La incredulidad fue no creerle a Dios, rompiendo una confianza espiritual del hombre con su Creador. Comenzó a depender de sí mismo. La incredulidad produjo independencia, autosuficiencia, razonamiento carnal y una ¿qué? Desconexión. Y aparte de todo, causó la muerte. La incredulidad causó ¿qué? La muerte. Bien. Listo. Voy a moverlo. Yo les mando las diapositivas. Ok, bien. Vamos a otra ley de las tinieblas en nuestras vidas que ejerció su poder. La ley de la rebelión y la desobediencia. ¿Cuántos hemos sido rebeldes? Y no solamente a los padres. En el momento en que usted está siendo rebelde a los padres, está siendo rebelde a Dios también. Porque la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Obedezcamos ¿qué? A nuestros padres. Era natural ser desobedientes, rebeldes, groseros. Ajá, ser autosuficientes. ¿Y usted quién es para mandarme? Usted no es nadie. Y nos volvemos groseros, altaneros con nuestros padres. Bien, la ley de la rebelión y la desobediencia. La incredulidad produjo ¿qué? Rebelión. ¿Por qué produjo la incredulidad rebelión? Porque como al no creer, pues ¿qué hizo? Fue rebelde. ¿A qué? A la ley de Dios. A una sola ley. Él solamente pidió Él solamente estableció una ley. ¿Cuál fue la ley? No coman de ese árbol. Eso fue todo. Bien, la rebelión se convirtió en la expresión de la naturaleza caída. Primera de Samuel 15:23.
porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es idolatría. La ponemos como un Dios delante de nosotros. Y hay jóvenes que se placen en ser rebeldes. ¿No han notado algunas veces algunos chicos, compañeros de ustedes, y aún en nuestra juventud, nos placía ser rebeldes, no obedecerle a nuestros papás, sino ir siempre en contra de lo que los padres nos decían, ¿o no? Yo sí fui muy especialista en eso. Una vez una monjita, cuando estuve en el colegio, yo tenía un folder hermoso, era un folder muy lindo, y yo tenía, en ese tiempo pues estaba comenzando todo lo que era la cinematografía. Eso fue en el año 60 y algo, 68, un poquito, sí creo que fue 68. Ok, entonces resulta que la viejita, la monja me dice, usted no puede tener nada de esas cosas ahí, no puede traer nada de esas figuras del cine ahí. Y yo tenía pero lleno esa vaina, mejor dicho. Y yo me paré, yo estaba ya de pie. Le dije, no las voy a quitar. No las voy a quitar. Inmediatamente, mejor dicho, me sacaron del salón y me pusieron matrícula condicional, pero mi mamá dijo, no, matrícula condicional no, hija, olvídese, la meto en otro colegio. Y me metió en otro colegio, que fue una bendición para mí, porque allí fue donde aprendí el inglés. aún sin conocerle, todas las cosas me ayudaron para bien. ¿Cuántos le creen eso al Señor? ¿Ah? ¿Cuántos sucesos en nuestra vida de errores que hemos cometido y luego el Señor los convierte todos en una gran bendición sin haberlo conocido como lo conocemos ahora? Amén. Bien, entonces, eso fue bien tremendo. Entonces la rebelión es bien fea. De verdad que la rebelión es bien fea y sí se pone como un Dios falso delante de nosotros. ¿Ok? Aún sin conocerlo, sí, señora. Sí, es verdad, ya estamos marcados. Es lo que podemos decir la predestinación, ¿ok? ¿Ok? Bien, no vamos a hablar de la predestinación, pero lo que dijo la pastora es verdad, la hermana Yoli, ¿ok? Bien, entonces la rebelión es, ok, ya. Desde la caída la humanidad comenzó a resistir el gobierno divino. La desobediencia se volvió constante en el corazón humano, Efesios 2:3, y éramos, ¿por qué? Y yo quiero que usted subraye la palabra naturaleza. Es muy importante. Esto era la esencia de la naturaleza de pecado dentro de nosotros. Aunque nosotros hubiéramos querido no ser rebeldes, muchas veces lo íbamos a lograr hacerlo. Porque siempre íbamos contrario a la naturaleza divina de Dios. El ir en contra de la naturaleza divina de Dios es rebelión. Uy, esto es fuerte, es rebelión. Ya no se siente tan frío, ¿verdad? ¿Tan bien? ¿Tan chéveres? Ok, ¿te sientes bien? ¿Sí? ¿No sientes tanto frío? Sí, es que este lugar, ya me di cuenta, pero bueno, la próxima no sé cómo voy a hacer. Pero bueno, ahí nos parapeteamos a hacer cosas buenas. Ok, bien, éramos, ¿por qué? Por naturaleza, hijos de Dios. Entonces, ya tenemos que, 2, ¿cuáles fueron las anteriores? Dígamelas. Ok, ¿qué otra cosa? La ley de la mentira y el engaño. Luego, vayan apuntándolas. Ok. La ley de la incredulidad. Ok, ahora la ley de la rebelión y la desobediencia. Bien, vamos a la otra. La ley del temor y la esclavitud, o del miedo, también pueden poner. Ok, en sus bosquejos pueden tener miedo, pueden poner miedo. La primera reacción de Adán después de pecar fue ¿qué? El miedo, el temor. Génesis 3:10. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor apareció porque la comunión con Dios fue quebrantada. Antes de la caída el hombre vivía seguro en la presencia del Padre. Su gloria lo cubría. Después de la caída comenzó ¿qué? A esconderse. El miedo se convirtió en una ley espiritual.
espiritual de esclavitud, que gobernó pensamientos, emociones, decisiones y relaciones humanas. Cuando ustedes hacían, yo me acuerdo que cuando yo hacía algo, por ejemplo, de pronto le quitaba algo a mi mamá o algo y mi mamá preguntaba, ¿quién tiene tal cosa? O algo así por el estilo. ¿Qué hacía uno? Quedarse callado. No es conmigo la vaina. ¿Por qué? Por miedo al castigo. ¿No te pasa, linda? Y le escondemos las cosas a nuestros padres. ¿Por qué? Por miedo. Y yo animo a los padres, no produzcan en sus hijos el miedo al castigo. De todas maneras, siempre tiene que haber una reprensión por hacer algo incorrecto. Pero no lo haga intimidando o produciéndoles a ellos ese miedo que no es bueno, no es un miedo, es un miedo que viene, o sea, es una reprensión que va a producir en la persona miedo. ¿Y saben qué? Si usted no lo desarrolla bien desde ahora, cuando ellas caigan en alguna cosa que no sea la correcta, tendrán miedo de decirle a sus padres, o papito, probé la marihuana, o papito, hice esto, o mira, mami, un chico me propuso acostarme con él. ¿Sí me entienden? Si usted es un ogro con su hijo o con su hija, nunca le van a confiar a ustedes ningún secreto. ¿Qué, mi amor? Hay unas actitudes que generan como inseguridad. Ok. La verdad es que uno como que es también como miedo y como uno intenta desarrollar esas actitudes para evitar el miedo de uno hacia una persona mayor. Ok. Por lo menos yo llego a pensar en eso porque también lo he meditado harto, Ajá. en el miedo que uno puede llegar a sentir. Y uno, digamos, cuando uno, pues como te dijiste, se lleva algo y pregunta y uno o no dice nada o dice no, yo no sé, mintiendo. Sí. Porque es algo que uno intenta evitar porque uno sabe que no es cómodo. ¿Sí? Y uno como que al principio se puede sentir mal por mentir, pero uno a pesar de que pase el tiempo, uno sigue mintiendo y ya se vuelve natural para uno. Wow. Oigan a eso. Se vuelve algo... Normal, normal, normal. Se vuelve un hábito. De ahí que el Señor nos dijo que el que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. Entonces no dejemos que esas cosas no dejemos que el temor nos esclavice. Amén. Es una esclavitud, es una esclavitud, es una esclavitud lo que Él nos está compartiendo. Gracias, Andresito, gracias. Entonces, ok, faltan 4 minutos, vamos a terminar, 3 minutos, vamos a terminar. Entonces, el temor apareció porque la comunión con Dios fue quebrantada. Antes de la caída el hombre vivía seguro en la presencia del Padre, después de la caída comenzó a esconderse, el miedo se convirtió en una ley espiritual. Ya le había leído todo eso. Hebreos 2:15. Por el temor de la muerte, la humanidad estaba durante toda su vida sujetos a servidumbre. El reinado de la muerte en nosotros causó siempre una esclavitud. ¿De qué? De miedo. De miedo. De ahí que en la reconciliación, ¿cuántos les gustó esa clase de reconciliación? En la reconciliación nos vemos que esto fue totalmente destruido ya en nuestra naturaleza, en nuestra manera de pensar. Ya nosotros no estamos sujetos a esta servidumbre del miedo. Ya nosotros fuimos libres del miedo porque ya la muerte no está en nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos que ya la muerte no gobierna? Si la muerte no gobierna, el miedo no puede gobernar en ustedes, chinos. Ay, carajo. No puede gobernar en ustedes. No puede gobernar en ustedes. Amén. De ahí que también les digo a los padres, no overreact, no reaccione mal
cuando sus hijos o hijas vienen a donde ustedes a contarles cosas que ustedes de pronto dice en su corazón, ustedes digan, pero esto no le puede estar sucediendo a mi hija. No, sí le está sucediendo. No reaccione incorrectamente, quédese callado. Mire, cuando bueno, todavía recibo consejería, hago consejerías en algunas personas, no de las personas que no son bueno, ya no tengo iglesia, pero acostumbro a no dar consejerías a personas que son de otras iglesias, eso es lo que quiero decir. Pero sí quiero decirles esto. Cuando uno se sienta a oír, diciéndole a esta persona, no, es que yo tengo mi esposo, pero tengo un amante, he aprendido a tener que dominar hasta mis gestos en la cara y no reaccionar de una manera brusca con la persona. Y lo más importante, no rechace en su corazón a su hijo o su hija por lo que está pasando. El rechazo va a generar, y eso se siente el rechazo va a generar rebeldía. Porque eso fue lo que generó en el hombre el pecado. Y opresión en el corazón. Tenemos a este joven acá, ¡oh, Dios mío! Ok, entonces vamos a descanso. Vamos a descanso.